¿Qué tal, queridos amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar en una entrega más de este curso que estamos llevando de la Biblia Hebrea, módulo 1, y que pues estamos ahorita ya empezando a incursionar, a profundizar, pero como yo les he estado diciendo, cursos de ciencias bíblicas y todo eso, hay muchos cursos, muy buenos por cierto, excelentes expositores, maestros, expertos, en fin, pero también tenemos que ver la parte mística. Y a veces pues, o se ve puras ciencias bíblicas o se ve nada más la parte mística, sino tenemos que ir poniendo un balance para ahora sí que fundamentar bien y fortalecer bien nuestra fe y el conocimiento. El conocimiento te empodera, el conocimiento te ayuda a evitar a caer en falacias, en fantasías religiosas, pero la parte mística a veces normalmente no se puede probar como lo que es la parte científica, pero sí, sí, sí se puede experimentar. Y es lo que vamos a estar nosotros viendo en esta entrega, la número 2. Estamos en la entrega número 2, vamos a entrar aquí ya de una vez. Y vamos a estar viendo las diapositivas. Vamos a analizar, vamos a ver, vamos a poner ahí. La tercera versión de la creación. En la entrega anterior vimos dos versiones, ¿sí? Que es la ya vista, la eloísta o la eloísta y ya vista. Y pues el significado y pues todo el mensaje que nos está transmitiendo, ¿ok? De alguna manera, la creación, por supuesto que hay un creador, eso no nos queda duda. Nuestro Padre eterno, el Dios supremo, que hizo todo el universo, y el universo pues sí tiene un principio y un fin, pero es enorme. Y como hemos platicado, ¿habrá vida en otras galaxias? Seguramente las hay. Porque para Dios no hay imposibles, no somos los únicos aquí en esta pequeña tierra, siendo un universo tan enorme. Pero bueno, eso no nos compete ahorita, ni tengo la manera de probarlo, pero por un sentido común, pensando en la dimensión de la soberanía de nuestro Padre Dios, pues por supuesto que puede suceder eso y que existan vidas en otras galaxias, en otras constelaciones, como se le llame. Entonces vamos a analizar la tercera versión de lo que es la creación. Sobre todo en esta creación donde estamos nosotros, como lo concebimos, como lo han concebido miles de años atrás. Es importante que nosotros conozcamos el origen del pueblo de Israel y su manera de pensar desde hace 5,000 años atrás. Ha ido evolucionando los conceptos, la manera de ver las cosas y cómo ellos percibían todo lo que ahora sabemos de la creación, cómo lo vieron y cómo otras culturas también lo percibían, lo veían. En todas las culturas ha habido un supremo Dios, en todas las culturas, ¿sí? En toda la faz de la tierra ha habido un supremo Dios que hizo los cielos, que hizo todo el universo, y que a ese supremo Dios se le ha llamado con diferentes nombres. Y eso lo debemos también considerar. A veces pensamos, no, es que el único nombre verdadero es como lo tiene Israel. Bueno, de acuerdo al escrito,
que los israelitas tienen, pues sí, o sea, ese es el nombre que ellos perciben. Y pues ya sabemos la historia del Yud-Hed Vav-Hei, nombre, de dónde viene, en fin, de Edom. Aunque ahorita no vamos a hablar acerca del nombre, por eso está el curso de Monoteísmo y Poder, que está accesible precisamente ahí en los playlists de YouTube. Entonces Israel tiene su manera de percibir cómo es Dios, cómo fue la creación. Las otras culturas contemporáneas a Israel, por supuesto que también perciben cómo fue la creación. Y hay una similitud, ¿sí? Hay una similitud de las más antiguas, hablando de los sumerios, los acadios, Mesopotamia, los persas, lo que es Egipto, en fin, todo ese mundo de aquellos tiempos donde nos han dejado ciertas escrituras, ciertas cuestiones arqueológicas, pues nos muestra que su manera de pensar de hace 5000 años, pues ellos veían la cosmología mítica, o una cosmología mítica, la veían con mitos. Y entonces las escrituras hebreas tienen información al respecto en cuanto a la creación y también de dioses. Habla de dioses. O sea que cuando se habla de la creación, esa cosmología que tenían los israelitas, visualizaban lo que es una monolatría, visualizaban dioses que participaban en esa creación. Ahora, vamos a ver que la divinidad y los dioses, por decir Yahvé y los dioses, luego Yahvé y Dios él, Yahvé y Asherá, Yahvé y Baal, Yahvé y otros dioses, y luego también tenemos el tema de los ángeles y demonios, todo ese contexto visualizado antiguamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo cuando estamos leyendo, y por eso estamos estudiando la Biblia hebrea, para conocer qué es lo que nos está mostrando, cómo fue la historia. Que aclaro, y ustedes saben muy bien, que la Biblia hebrea no es un libro de historia, ¿ok? Es un libro místico, es un libro que sí te habla de personajes, aunque no nos da las fechas exactas, aunque tenemos que aprender a discernir y ver qué relatos son míticos, qué relatos son novelas, qué son parábolas. En fin, tenemos que ir comprendiendo a lo largo de ir viajando en el tiempo, de acuerdo a las escrituras, ver realmente cuál es el mensaje que nos está dando. ¿Qué es lo que nos transmite la Biblia hebrea? Y que cuando nosotros conozcamos la esencia de la Biblia hebrea, que de alguna manera ha ido evolucionando en la cuestión religiosa, te vas a dar cuenta cuando ya analices también a fondo la Biblia cristiana, que ya lo hicimos de alguna manera, de una manera muy general, te das cuenta que no son compatibles. Aunque muchos dicen que el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo, yo no lo veo así. Yo veo que son teologías muy diferentes. Tan solo vamos a poner el cristianismo. El cristianismo se basa mucho, su esencia y su base es el sacrificio vicario, cosa que no existe en el Antiguo Testamento para tener una redención como tal. Al menos, así que diga, Dios lo pide, no. Que había costumbres paganas y tradiciones culturales, en fin, lo había en otras culturas, en otras deidades, que sí pedían sacrificios humanos. Por ejemplo, podemos ver tan solo en Génesis que el Dios Él sí aceptaba sacrificios humanos, pero Yahvé no. Entonces estamos viendo dos dioses diferentes. Tan solo ahí en Génesis 22, cuando habla del sacrificio de Isaac, vemos ahí dos dioses que ya lo vamos a analizar en su momento. Lo vamos a analizar y vamos a visualizar cuestiones que hay ahí precisamente en Génesis. Entonces ahorita estamos viendo la creación. Y por ejemplo, Génesis 1:2 dice, la tierra estaba sin forma. Viene la palabra en el hebreo tohu, o tohu, que es caos,
Dice, estaba sin forma y vacía, que viene siendo bohu. La oscuridad, dice, cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Ahora, aquí estamos viendo información importante en este versículo número 2. Tan solo en ese versículo, en esa porción, es muchísima información que hay ahí, de acuerdo a la cosmología antigua. Por eso nosotros tenemos que ir viendo cómo era la cosmología antigua de los dioses y todas esas cuestiones que ellos veían antiguamente, ¿verdad? Entonces, pues, aquí estamos viendo eso. Ahora, de acuerdo a este relato, dice, el tercer relato de la creación reconstruido con referencias bíblicas de partes distintas de Génesis, recuerda no solo la cosmología babilónica, sino la ugarítica y la cananea. ¿Ok? Hace referencia a Tohu, Toho, Bohu, o Toho, o Bou, y el abismo. El abismo que está hablando del mar. Entonces, aquí vamos viendo poco a poco las referencias antiguas. ¿Cómo es que las estaban visualizando? ¿Ok? Con respecto a la creación, estamos en versículo 1-2 de Génesis. Ahora, aquí en el versículo 1-2 de Génesis, voy a ir poniendo las pantallas para que ustedes vayan viendo y analizando, juntos lo hagamos. Dice, nos muestra el mundo en su estado primitivo y consistía en dos monstruos. Ahora, aquí estamos viendo, en esta mitología, monstruos marinos, el marino y el terrestre. Estamos hablando de agua y tierra, Tohu y Bou. Entonces, hay una relación entre la identidad de Tohu con Tehemot y la de Bou con Behemoth. ¿Ok? Todo esto, fíjense cómo son los ugaritas, los fenicios, los persas, la Mesopotamia de aquellos tiempos, los cananeos, todos ellos tenían una cosmología muy, pero muy parecida en estos temas. Entonces, la cultura mesopotámica, podemos ver aquí, dice, en la región de los antiguos imperios asirios caldeos, lo que es ahora Irak, existe el mito de la creación del mundo en el cual Dios Marduk, chequen el dato, Ebel Marduk o Evil Merodach, en una batalla contra las deidades pelea contra la serpiente Tiamat y la vence. Ahora vayan viendo, de acuerdo a toda esta mitología, de que hay una lucha. Aquí en este caso el Dios Supremo, cada cultura tiene un Dios Supremo, que eso es importante visualizar. En este caso estamos hablando de Marduk, estamos hablando de la cultura de Mesopotamia, toda esa zona de lo que conocimos como Babilonia. Entran ahí los asirios, Irak, todos esos lugares como acabo de mencionar, asirios, caldeos. Entonces tienen una cosmología donde hay un Dios supremo, pero que hay una batalla. Hay una batalla y aquí pelea contra una serpiente. Ahora fíjense cómo esta ideología se llevó hasta el libro de Apocalipsis de la serpiente antigua, ¿sí? Donde hablan de un personaje malo, de un personaje que ya después se le puso como el nombre de Hasatán, siendo un adjetivo, el adversario, el que se contrapone, el que se atraviesa, por decirlo así, a ser un personaje. No es lo mismo un adjetivo que un personaje. Bueno, entonces aquí ya estamos viendo cómo la mitología de una serpiente está hablando de Tiamat y dice, y la vence. Por supuesto que el supremo Dios, pues es el todopoderoso. ¿Quién lo va a vencer? O sea, nada más para que te des cuenta cómo es que ellos visualizaban las cosas. Y así puedes tú investigar en otras culturas cómo ven la creación y cómo tienen sus mitologías y cómo sus dioses pudieron vencer a personajes antagónicos o al personaje que es malo. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta cómo es el mal o qué es el mal en este análisis.
Bien, vamos a seguirle. En Tiamat se encuentra en los versículos fundacionales del Génesis, identificado con el nombre de Teom o Tehum, que su plural es Tehomot. Ahora, Isaías y Ezequiel mencionan las batallas libradas por Dios con otros monstruos míticos como es Leviatán, que ya lo hemos escuchado, el Behemoth, el Yan, que es el mar, y Rahab. Dese cuenta, todos estos nombres, de alguna manera, los profetas los tenían presente porque era parte de la cultura, en la cosmología, cómo veían el cosmos, cómo se formó el cosmos, donde había monstruos que estaban reinando, pero que tuvo que venir el Supremo Todopoderoso para tener una lucha y vencerlos y poder así iniciar una creación, todo. Entonces, eso es como lo visualizaban. Ahora, en Job 26:12, dice, él aquietó el mar con su poder, con su destreza derribó a Rahab. Ahora, Rahab es un sinónimo de Tehomot o Tou. Estamos hablando, todos estos personajes son los mismos, pero con otros nombres. ¿Ok? Ahora, debemos tomar en cuenta que Job, como puse ahí una nota, se escribió esta versión hebrea en el año 350 antes de la era cristiana. Aunque el original, porque este es un refrito, un copiar y pegar, la versión original realmente es un poema antiguo acadio, que venía en acadio en unas tablillas. Y de ahí se sacó, de esas tablillas, se sacó ahora la versión de Job. Y de ahí se interpoló, porque en las tablillas no te habla de que andaba Hasatán dando vueltas y luego vino a hablar con el Supremo Dios. No, no viene eso. Pero eso fue interpolado en ese tiempo que se hizo en el 350. Pero para que te des cuenta que en el año 350 ya estaba la influencia, de alguna manera, la influencia, la filosofía griega, que empezó a despuntar de los años 500, 400, 300, fue despuntando su filosofía, que hasta el día de hoy la filosofía griega pues sigue todavía influenciando. Entonces nos damos cuenta cómo el libro de Job de alguna manera sigue viendo que el Supremo Dios aquieta el mar y derriba a los monstruos que están ahí imperando. Ahora, cada nación tiene un creador como el dios El, Yahvé, Marduk, Baal, pues lo que yo te estaba diciendo hace un momento. Cada cultura, cada nación de aquellos tiempos, tenían su supremo Dios, el Todopoderoso, con diferentes nombres. Si tú le preguntas a los de Mesopotamia cuál es el verdadero nombre de Dios, te van a decir Marduk. Si tú vas con los asirios, ¿no? Pues te van a decir fue su nombre de los asirios, los persas. Bueno, su dios X. Y luego, en fin, diferentes culturas van por ejemplo, los egipcios, ¿no? Pues Amon-Ra, y ya ve que Amon-Ra son dos fusiones de dos dioses. Entonces, cada uno van a decir quiénes son sus dioses supremos, ¿sí? Como Akenatón, pues no, es el dios Atón, el dios Sol. En fin, cada quien tiene sus nombres, y si tú te vas a las culturas, por ejemplo, los vikingos, romanos, en fin, todos tienen sus dioses, todos tienen sus maneras de mostrar cómo fue los comienzos de esta vida. Ahora tiene primero, dice que luchar contra el agua, personificada por los profetas como Leviatán, Rahab o el gran dragón. Entonces aquí ya empieza a surgir la información mítica, ¿sí? Que es la mitología que de un Dios supremo, para poder hacer algo, una creación, tiene que poner su poder sobre y vencer a esos monstruos, calmar el mar, en fin, usar toda su soberanía, todo su poder, que es el Todopoderoso, para poner un orden. ¿Ok? Aquí nos habla de que había un desorden y que no se va a comenzar algo nuevo
con ese desorden, sino hay que ponerse orden, eliminarlo, el caos, para iniciar ese nuevo proyecto. Ahora viene la separación de las aguas. En consecuencia, los principios masculinos y femeninos deben de ser todos separados decentemente, como cuando el cosmocrator egipcio Chu separó a la diosa firmamento Nut del abrazo del dios tierra Geb. Separar aguas y tierras, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, de acuerdo al lenguaje bíblico, tenemos, no es hombre y mujer, es macho y hembra. Así es como se maneja. Y en este caso, en estos géneros de masculino y femenino deben de ser separados para poder hacer lo que es la creación. Parte de ese orden es separar. Separar. Ahora, separar, como dice ahí, las dos aguas. Nosotros sabemos que en esta tierra tenemos agua dulce, tenemos agua salada, básicamente. Ahora, aquí es donde vemos que Yahvé pues hizo esa separación de las aguas masculinas de arriba, del abrazo de las aguas femeninas de abajo, según Génesis 1, 6, 7. Marduk, el dios babilonio, que también es el supremo, dice, cuando dividió a Tiamat en dos partes, en realidad estaba separando del Apsu, dios de las aguas de arriba. Ahora, si te das cuenta, es muy parecido. Podría decir igual. Están separando, solamente que cambian los nombres. Cambian los nombres de los dioses, Yahvé, Marduk. Pero si nos ponemos a pensar aquí, entonces, Yahvé y Marduk son los mismos. ¿Es el mismo Dios supremo? En otras enseñanzas les he platicado en lo personal, para mí hay un solo Dios, el Dios supremo, el Rey del universo, no hay más, ni dos, ni tres, ni cuatro. Hay uno, ¿ok? Que cada era, en cada época, en cada cultura, a este Dios supremo, todopoderoso, le llaman con diferentes nombres, no hay problema. Nos estamos dirigiendo al Todopoderoso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el nombre? En estos, de acuerdo a la arqueología que hay, comprobada, que el hombre tiene una presencia en esta tierra de 300,000 años, de acuerdo a la arqueología, puede ser más, pero aún no se ha comprobado, pero de acuerdo a los datos ya comprobados, sustentados, tiene una existencia de unos 300,000 años. En esos 300,000 años se le ha llamado a Dios de diferentes nombres. ¿Cuál es el verdadero? Hashem, el nombre. ¿Ok? Entonces, vemos aquí ya la intervención de dos dioses. Estamos viendo que es el mismo, pero con diferentes nombres. Génesis 1, 6, 7. Elohim dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que separe el agua del agua. Entonces, ya aquí está empezando a separar. De acuerdo a otras culturas, también hubo una separación. Dice, Elohim hizo el firmamento y esto separó el agua que había bajo el firmamento, el agua que había sobre el firmamento, y así fue. Se separaron. Hubo ya ahí una separación de acuerdo a las culturas. Igual, hicieron lo mismo. Según el Salmo 89, 5 al 13, Dios creó el cielo y la tierra, el norte y el sur, Tabor y Hermón, solo después de dominar a Rahab y dispersar a sus otros enemigos. O sea, de acuerdo a esta cosmología, Dios tiene enemigos, había monstruos, y hasta que se paró, hasta que puso orden, hasta que los venció, entonces pudo hacer todo lo demás. Ahora, según Job 9, 8 al 13, cuando tendió los cielos y caminó sobre las crestas del mar, los ayudantes de Rahab se encorvan bajo él. Es decir, se postran, de alguna manera reconocen su soberanía. Y aquí estamos hablando de que caminó sobre las crestas del mar. Ahora sí que sobre esas aguas. Estamos hablando de esa soberanía, cosa que en los evangelios nos están mostrando que Yeshua caminó también sobre el agua. ¿Ok?
¿Por qué? Porque lo que querían llevar es a Yeshua a otra posición de Dios, cosa que también hizo Horus, ¿sí? Entonces vemos que diferentes personajes iluminados también, que los llevaron a una posición de Dios, también los pusieron de que caminaron sobre el agua, como Horus. Yo les decía en algún momento que Horus tuvo, fíjense, cuáles fueron sus características. Fue anunciado, fue engendrado por un Dios, hubo una anunciación de que iba a nacer, nació, fue circuncidado, y luego del tiempo fue bautizado, y ya creció, tuvo discípulos, hizo milagros, murió, resucitó, se apareció y luego ascendió al cielo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, y uno de esos milagros que también sanó, resucitó, caminó sobre el agua y luego ascendió al cielo y que desde ahí de alguna manera gobierna. Ahora, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de Horus, un personaje egipcio. Entonces, si aquí estamos viendo estas repeticiones de que todos están viendo lo mismo de un Dios que pelea con serpientes, con monstruos, que pone orden, que esto y aquello. Si te das cuenta, es lo que se oía en aquellos tiempos, es lo que estaban acostumbrados, y simplemente se hizo aquí la versión hebrea. Lo mismo puedo hablarte del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas en la cultura egipcia, en relatos o en cuentos, metáforas egipcias, que están en los evangelios. ¿Ok? Vamos a seguir. Salmo 89, 8 al 9, dice, oh Yahvé Elohim de los ejércitos. ¿Quién es potente como tú, oh Yah? Tu fidelidad te rodea, tú dominas la braveza del mar. Cuando se levantan las olas, tú las aplacas. O sea, ¿quién es el que aplaca las olas del mar? Es Dios. Por eso te digo que hay situaciones en los evangelios donde llevan a Yeshua a una posición de Dios, ¿ok? A un Dios encarnado o un dualismo de dos dioses. Y aquí estamos viendo que el que camina sobre el mar es Dios, el que domina el mar es Dios, el supremo rey. ¿Ok? Vayan viendo todo esto, ahorita estamos haciendo esta pequeña comparación para que te des cuenta cómo es la creación, cómo se maneja la información de los escritos en el Nuevo Testamento también. El Salmo 89, 10 al 11 dice, tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo potente dispersaste a tus enemigos. Tuyo es el cielo, tuyo es también la tierra, el mundo y lo que lo contiene, tú lo fundaste. Ahora, seguimos en esa misma temática de pelear, de vencer, pelear, vencer, pelear, vencer, pelear, vencer. Tuyo es el cielo, tuyo también es la tierra, el mundo y todo lo que contiene, y tú lo fundaste. Ahora, yo pregunto, ¿Dios tuvo necesidad de estar peleando con monstruos? Si todo lo creó Él, si todo lo que existe en la creación lo hizo Él, ¿tuvo que pelear con monstruos? Por eso te digo que estos son mitos. Son mitos que hay en aquellos tiempos, que hasta el día de hoy también se siguen creyendo y lo siguen ahora sí que personificando como demonios, como en el caso de la serpiente antigua, que no, pues es Hasatán y cosas así. Y bien sabemos que el personaje Hasatán no existe como tal. El Salmo, Hasatán es una invención humana. El Salmo 89, 12 al 13, dice, el norte y el sur, tú lo creaste, el Tabor y el Hermón se gozan en tu nombre. Tu brazo está dotado de potencia. Tu mano es fuerte, tu diestra es sublime. ¿Okay? Seguimos viendo aquí la creación. O sea, reconocemos que hay un supremo Dios que es el que hizo todos los cielos y la tierra, pero tuvo que luchar con unos monstruos ahí que no dejaban, que tenían un caos, que tenían un desorden, un vacío ahí, ¿no? En Job 9, 12 al 13 dice, Él arrebata, ¿y quién puede detenerlo? ¿Quién puede decirle
¿qué estás haciendo? Es lo que yo digo. O sea, si el Todopoderoso, no hay nada imposible para él, o sea, ¿cómo va a crear unos monstruos para después pelear con ellos? O sea, que alguien me explique. No entiendo. Entonces Elohim dice, no restringe su ira, hondo se hunde los ayudantes de Rahab. Ahora, si está esta cuestión de la cosmología antigua, entonces debe de haber algún mensaje. Porque si sabemos que eso no fue así, de que había monstruos de esa forma, porque es un mito, no porque sea un mito hay que desecharlo. Yo creo que hay un mensaje. Y ahorita vamos a ver si es esto, si es cierto. Por ejemplo, Isaías 51:9 dice, despierta, despierta, vístete de esplendor, oh brazo de Yahvé, despierta como en días de antaño. Dice, como en generaciones pasadas fuiste tú y despedazó a Rahab, el que hirió al monstruo marino. Ahora, aquí estamos ya viendo el mismo punto en otras escrituras. Vístete de esplendor, brazo de Yahvé, despierta como en días de antaño. Como en generaciones pasadas, fuiste tú el que despedazó a Rahab, el que hirió al monstruo marino. O sea, está hablando de la antigüedad, de los inicios. Vístete, dice, vístete. Nuevamente estamos viendo el proceso de la creación, los monstruos. Ahora, Leviatán es como un monstruo marino de muchas cabezas. Usted puede buscar en Google Leviatán. Hay diferentes pintores, pero de acuerdo a la cosmología, era un monstruo de muchas cabezas, ¿sí? Como una serpiente encorvada. Dice, recuerdan los textos ugaríticos. Dice, si matas a Lotán, la serpiente encorvada, la poderosa con 7 cabezas. O sea, los ugarit son los primos hermanos de los cananeos. Tenían prácticamente el mismo panteón de dioses. Hablaban de una serpiente encorvada con muchas cabezas, ¿sí? Un promedio de 7 cabezas. Ahora, todo esto es mitología porque así lo veían ellos. También dice el texto ugarítico, dice, Baal, ¿sí? Que los ugarit creían en Baal, hundirá su lanza como lo hizo con Lotán, la serpiente encorvada de 7 cabezas. Ahora, aquí vemos a Baal, el supremo dios de ellos, le llaman Baal. Dice, él también venció con su espada a esa serpiente. Ahora, el lenguaje se aproxima al hebreo bíblico, Leviatán aparece como Lotán. Entonces estamos viendo nombres diferentes hablando de un personaje, el mismo, Lotán o Leviatán, hasta se parece. Isaías 27:1 dice, en ese día Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, matará al monstruo del mar. Estamos hablando de la misma secuencia de espada, de pelear y matar con su espada. O sea, aquí es lo mismo que los ugarit. Ahora, estamos hablando de Isaías 27, que es el primer Isaías, estamos hablando del preexilio, más o menos en los años 800. Entonces, en esos años 800, antes de la era cristiana, ya seguían visualizando en esa pelea de una espada, como hacían los ugarits. Pero ahora aquí es Yahvé, no es Baal. El Salmo 74:14, si tú aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste como comida a los habitantes del desierto. Es decir, que los habitantes del desierto pues no comían kosher, comían serpientes de muchas cabezas y se los dio de comer y dice, pues mire, ya lo maté, cómanselo, ¿no? Entonces, nada más para que te des cuenta todo lo que es este contexto mitológico, la mitología. Ahora, en el tercer relato de la creación, primero pone orden. Ahora vamos a ver un poquito más la aplicación, todo esto. Primero pone el orden para poder eliminar ese caos, que en este caso los monstruos marinos, el mar y todo esto, que estaba bravo el mar, tuvo que calmarlo, tuvo que atravesar con la espada al monstruo marino para poder comenzar con la creación. Y de acuerdo a la expresión mítica,
Luego comenzó con la creación de acuerdo a esta mitología, que realmente Génesis 1:2 nos está hablando un punto mitológico. Un solo versículo, todo lo que se expande de información a través de la Biblia hebrea, de Salmos, Job, Isaías, Ezequiel, como se lo acabo de mostrar. Ahora, el Rey del Universo confirma su poder sobre todo y en todo. O sea, ¿qué es lo que nos está transmitiendo? Que es el Todopoderoso. Y que si existen los monstruos es porque Él lo hizo. Porque toda la creación viene de Él lo hizo. Ahora, que esos monstruos hicieron lo malo, entonces tuvo que venir a eliminarlos para poder iniciar un proyecto de orden. Ahora vamos a poner aquí la reflexión. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo? Si estos monstruos son imaginarios, son mitos, ¿realmente qué nos transmite esta parte de la Biblia, de la creación? Bueno, vamos a reflexionar. De una manera sencilla, dice, antes de iniciar algo nuevo, primero pongamos orden y eliminemos el caos. Si nosotros queremos iniciar un proyecto, pues necesitamos ordenar nuestra vida, ordenar las cosas. No es posible hacer algo si tenemos un desorden. Es como si tienes un local, vas a poner un negocio y el local te lo entregan todo sucio, todo desordenado, los muebles mal puestos, sucios, rotos, en fin. Y dice, no, pues hoy abrimos, sí, vamos a abrir el negocio y vamos a vender. Y así todo ese desorden. Pues no, ¿verdad? No es lógico. ¿Qué es lo que harías? Pues limpiar primero, sacar todo lo que no sirve, lo que se necesita reparar, pues repararlo, pintarlo, y una vez que está todo listo, poner el producto que se va a poner a vender, y ahora sí, abrir para vender, ¿verdad? Eso es lo lógico. En esta reflexión, antes de iniciar algo nuevo, primero pongamos orden y eliminemos el caos. Cuando buscas la paz, yo siempre he hablado mucho de esto porque es lo que la Biblia me transmite. Y es algo, un principio de vida con sentido común. Cuando buscas la paz y la mantienes, es decir, la sigues, como dice la Escritura, el caos va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahorita vas a descubrir que dice, ¿cuál es lo contrario de la paz? La guerra. No, no es la guerra, es el caos. Vamos a ver que son posiciones diferentes. Ahora, cuando Dios hace algo, todo inicia en shalom, todo inicia en paz. Dios no va a crear algo con caos. Dios no va a iniciar una creación con caos. Todo inició con paz. Pero entró el mal y ese mal interrumpió esa paz. ¿Ok? Entró el mal. Ahora, el mal, que viene siendo la maldad, trae la desintegración, el colapso, lo que originalmente estaba en paz. Mira, te voy a mostrar esto. A ver. El orden. Orden te habla de armonía, de equilibrio, de integración. Ese orden, como ves en la pantalla, el círculo verde, nos va a llevar al siguiente punto. Es decir, el orden genera bienestar. El orden genera una relación más completa, íntima y completa con nuestro Creador. El orden. La cuestión es, ¿nuestra vida está en orden? Si nuestra vida está en orden, va a haber bienestar. Si nuestra vida está en orden, vamos a tener una relación íntima completa con Dios. Pero si no estamos en orden, no hay bienestar. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros no comemos de manera ordenada, inteligente, no va a haber bienestar. Entonces, el orden
genera bienestar y una relación íntima completa con Dios, que esto viene siendo el shalom. El orden genera shalom. El orden trae shalom, bienestar y una intimidad completa con Dios. También dice Isaías que el fruto de la justicia es la paz. Y principalmente, si nosotros practicamos justicia con nuestro prójimo, vamos a tener paz con Dios y vamos a tener paz con nuestro prójimo. Vamos a comenzar primero con Dios. ¿Por qué? Porque el fruto de la justicia es paz. Paz con Dios, paz con mi prójimo. Entonces, que no olvides este cuadro. El orden, ¿sí?, genera armonía, equilibrio e integración. Esto es importante, lo que es el orden, es armonía. ¿Qué es orden? Armonía, equilibrio, integración. Y esto va a traer por resultados la paz. ¿Qué es la paz? Viene siendo ese bienestar, esa relación completa e íntima con Dios. Ahora, aquí viene algo interesante que hay que poner atención. Hay un círculo, hay una varita roja y dése cuenta que la bolita amarilla está de este lado. Tú lo estás viendo de frente del lado derecho. Entonces, si esa bolita le damos vuelta y la bajamos, ahora ya no va a estar del lado derecho la bolita, va a estar del otro lado, del lado izquierdo. ¿Qué es el mal? ¿Al caso Dios creó el mal? El mal es el bien en una posición incorrecta. Si nosotros llamamos esa varita, por decir la varita roja con el círculo amarillo, ese es el bien, el shalom, el bien, pero se pone en una posición al revés, abajo. Es la misma varita, es el mismo círculo, pero ahora está en otra posición. Y si te das cuenta, puse la palabra el bien al revés, ¿sí? Ese es el mal. Entonces, la definición del mal viene siendo que es el bien en una posición incorrecta. También el mal o la maldad es la ausencia de bondad, la ausencia de amor. ¿Sí? En Bereshit nos muestra que el mal no es parte de la creación. Si te das cuenta, no dice ahí, Dios creó el mal y luego peleó con él. O sea, ¿cómo voy a crear algo para luego pelearme con eso? O sea, ¿cómo es eso? O sea, no tiene sentido. Pues voy a crear el mal porque ando aburrido y no tengo con quién pelear. Y como a mí me gusta pelear y esta espada que traigo aquí, pues ¿a quién se la ensarto? Pues voy a crear el mal para ensartársela. No tiene sentido. Sin embargo, sí nos está dando un mensaje. Si tú quieres comenzar un proyecto en paz, necesitas quitar el caos. Ese caos es el resultado de algo, causa y efecto. Tienes que irte a la causa y arreglar esa causa, poner orden en esa causa. Y cuando tú pones orden en esa causa, se va a ver el efecto. ¿Por qué? Porque el caos va a desaparecer. Ahora, si nosotros estamos hablando de causa y efecto, entonces ya estamos hablando del chalón, como ves ahí en el dibujo, y el bien. Pero cuando cambian de posición y están ahora abajo, se convierte el bien, se convierte en mal, y el shalom se convierte en caos. ¿Ok? La maldad de alguna manera genera caos. Ahora vamos a ver el siguiente. Esto va a tener un poquito más de sentido. Cuando habla la escritura de oscuridad, de que si no perdonas a tu hermano estás en oscuridad, oye, ¿qué es eso? Es un estado mental. Es un estado mental. Todo lo que vemos, dice en los salmos, no, es que estaba yo como me sacaste del sepulcro, me sacaste de esa oscuridad. Oye, pero si estaba vivo, ¿cómo es que lo sacó del sepulcro? Es que está hablando de un estado mental. Las personas pueden estar atrapadas en la oscuridad en su estado mental. Ahora, puse ahí mitad blanco, mitad negro. Ese es el estado mental. Del otro lado de la luz tenemos la luz, el amor, el shalom. En la parte oscura, oscuridad, miedo y caos. La luz
Entonces está señalando a la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. ¿Ok? ¿Qué es lo que apaga tu vida para que haya oscuridad en ti? ¿Por qué? Porque si hay luz en ti y de repente esa luz empieza, vamos a pensar que empieza a bajar de intensidad esa luz, empieza a bajar. Entre menos luz, hay más oscuridad. ¿Qué es lo que baja la intensidad de la luz de nuestra vida? Son las malas obras. Malas obras que tienen ausencia de amor y justicia. Entonces yo empiezo a bajar las obras que tengo. Mi luz baja y estoy en oscuridad. Es un estado mental. Ahora, cuando no hay amor, el contrario, es odio. No, es miedo. ¿Sí? Porque el amor echa fuera todo temor, dice así la escritura en Juan, y es un principio que sí es. Una persona que por falta de bondad, de justicia, cae en una etapa de miedo. ¿Ok? En esa parte oscura, cae en una etapa de miedo, de inseguridad. Y la única manera de salir de ahí es amar. Hacer el bien a nuestro prójimo. Y luego tenemos el shalom, la paz. Ay, en esa parte blanca está el shalom. Pero ¿qué es lo que roba esa paz? ¿Sí? ¿Qué es lo que, cuál es la causa que te va a llevar al caos? Precisamente es que cuando nosotros estamos actuando sin practicar justicia y bondad, entonces caemos en otro lado. La causa viene siendo un caos, un desorden. Ese desorden de alguna manera no trae bienestar. ¿Por qué? Porque no hay amor en mi vida y eso genera un estado de miedo al estar en la oscuridad. Una persona que está en un estado mental de oscuridad entra en una etapa de miedo. Y la única manera de salir ahí es practicando justicia y bondad, amando a nuestro prójimo. Y ya para terminar, dice, la tierra, el plano donde vivimos, debemos regresar a la paz original de este que habla Bereshit o Génesis. Por eso debemos buscar la paz y mantenerla. La tierra está en un caos. Sí hay un caos hablando de la humanidad. Debemos buscar la unidad donde hay quebrantamiento, sanar donde hay dolor. Debemos reparar donde hay separación y ruptura. Es decir, tenemos que hacer algo por nuestro prójimo. El ser humano nace en paz y debe irse en paz. Es decir, nacimiento y la muerte. Nacimiento y muerte. Pero si naces en paz, todo el trayecto debemos mantenernos en paz para cuando nos tengamos que ir, irnos en paz. Por eso dice la Escritura, busca la paz y síguela, manténla. Porque esa es la clave, el shalom, el bienestar, estar completos en nuestra intimidad con Dios. Causa y efecto. Si yo traigo esa intimidad con Dios y estoy en paz, esa es la causa, va a haber un efecto en esta dimensión. El ser humano nace en paz y debe irse en paz. Su manera de vivir define su nivel de conciencia, que está hablando de luz. Por eso debemos buscar la paz y mantenerla hasta el final. ¿Qué nivel de conciencia tenemos? Eso te habla cuando se habla de elevación de conciencia, se habla de elevación de tu luz, que el mismo Salmos lo habla, el Salmo 37:6, Salmo 4:18. La luz del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que el justo, el alma, la persona, tiene que ir aumentando de luz. En esta vida, los años que nos toque vivir, tenemos que practicar justicia y bondad. Tenemos que practicar el amor, justicia y bondad, para que nuestra alma se vaya elevando, nuestra conciencia se vaya elevando como resultado de lo que estamos haciendo. Finalmente es eso.
Es lo que la Escritura enseña. La Biblia hebrea. La Biblia cristiana dice otra cosa. Pero la Biblia hebrea, que es la que estamos estudiando, nos habla de eso. Yeshua, de alguna manera, también ya hablaba de esa luz en Mateo 5. Brillen, brillen, no escondan la luz. Brillen a los demás a través de sus buenas obras. Es decir, obras de luz. ¿Cuáles son las obras de luz? Justicia y bondad, con un corazón humilde. Eso eleva tu conciencia, eso eleva tu intensidad de luz, va aumentando hasta que el día sea perfecto. ¿Cuándo es ese día? Ya lo aprenderemos. Ya lo aprenderemos porque debe de haber un final donde dice, ya llegó al tope, ya llegó, por decir, vamos a pensar que el día perfecto son 100 watts. Y en esta vida apenas llevas 30 watts. Todavía te falta. O nos falta. Nos falta. ¿Sí? ¿Cuántos años tenemos de vida? No sé. Dios sabrá. Solo Él lo sabe. Pero mientras estemos aquí, aumentemos esa intensidad de luz a través de las buenas obras, porque es lo que dice la Escritura. Yo no te estoy inventando nada. Soy vocero de lo que está escrito. Pues bueno, la bibliografía, ya para ir terminando, perdón, ya iba a meter el final. La bibliografía, mitos hebreos, como ya hemos visto, el libro de Génesis, que habla mucha información muy importante, Robert Graves y Rafael Patay, editorial Losada. También tenemos Origen y persistencia del judaísmo, Gregorio del Olmolete, editorial Verbo Divino. Y este libro también lo recomiendo mucho, Creciente Fértil y la Biblia, de Joaquín González Chegaray. Son libros muy buenos que nos van a estar ayudando en nuestro curso. Sobre todo ahorita que estamos hablando del Génesis, el libro de los mitos está muy interesante. A lo largo de todos estos módulos estaremos viendo diferentes bibliografías para ir comprendiendo lo que estamos estudiando de la Biblia hebrea. Pues bueno, gracias al Padre, llegamos al final de esta enseñanza y espero que te haya servido, sobre todo el final de esa reflexión de a qué venimos, ¿sí? ¿Cuál es la razón de nuestro existir? Y que realmente la creación está hablando un mensaje. No empieces un proyecto nuevo si estás en caos. Primero pon orden y luego comienza ese proyecto. Porque nos queda claro que Dios no va a crear monstruos para pelearse después con ellos, ¿verdad? O sea, aquí cabe, es una mitología. Nos transmite un mensaje. Pero no, Dios no va a crear monstruos, va a crear el mal para estarse peleando. O sea, ¿qué necesidad tiene? Porque todo es shalom. Pero el mensaje es ese. No comiences a crear porque tenemos esa facultad de crear. No como Dios. Él es el único en todopoderoso. Pero podemos crear, hacer cosas, proyectos, alcanzar sueños. Y la única manera es orden. Orden. Shalom. Empieza cosas en shalom. Porque si quieres que termine en shalom, empieza en shalom. Una relación también empieza en shalom. Para que pueda permanecer y buscar la paz durante ese tiempo, shalom, hasta el final. Sí, he aprendido, cuando no empiezas las cosas en shalom, no terminan en shalom. Pero también he aprendido que cuando empiezan las cosas en shalom, terminan en shalom, en paz. Tomemos en cuenta estos principios. Y pues bueno, nos vemos en la próxima entrega, si nuestro Padre lo permite. Reflexiona en todo esto, por favor. Shalom, shalom.